de lo sobrenatural. Es muy demandado. Algunas personas lo consideran inexistente. Son las que más sufren estas consecuencias. ¿Quién no ha sentido el miedo? Sentir cómo tus extremidades no responden. Cómo no puedes ni hablar ni soltar ni siquiera un simple sonido. Cómo tiemblas mientras sientes un escalofrío recorriente por toda la columna. ¿No te gustaría sentir esto en el momento equivocado? ¿O sí? Cuando no hay nadie, ni una simple persona que tan siquiera pueda ayudarte. Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast, Experiencias Paranormales. En esta ocasión charlaremos sobre la parálisis del sueño, terror al despertar. En medio de la oscuridad, mientras descansas profundamente sobre tu cama, de la nada despiertas de manera inconsciente, solo para darte cuenta que no puedes mover ni el más mínimo centímetro de tu cuerpo. No puedes gritar, ni siquiera llorar, solo puedes observar aquella sombra que te consume con la mirada. Una experiencia paranormal que a mí me ha pasado de la parálisis del sueño es de cuando una noche yo estaba dormido y en el momento yo de repente según yo desperté y vi a un señor parado ahí y de repente empezó a hablar, o sea, como siempre ha hablado y me ha dicho la misma palabra y que veo que de repente está acercando y pues ya de repente lo veo enfrente de mí, pero en ese momento él me estaba tocando el cuello. Y pues yo en ese momento sentí mucho calofrío, mucho frío en el cuerpo y literalmente no me podía mover ni hablar. Y yo en el momento en el que según yo me quería mover, levanté mi brazo y como que según yo le pegué, pero en ese momento según yo desperté en otro sueño. Y en ese mismo sueño, desperté en otro sueño, pero en el momento que yo volteé a ver, estaba este mismo hombre, o bueno, la silueta que me había aparecido, sentada al lado de mí. Y pero me seguía hablando lo mismo. Pero después yo reaccioné porque yo siempre cuando me duermo tengo unas cosillas ahí al lado mías. Y agarré, y en ese momento yo agarré algo filoso y me maté literalmente. Y en ese momento yo desperté y ahora sí sentí que realmente yo estaba en la realidad, porque ya veía y ya sentía literalmente que estaba en algo real, porque en el sueño hasta se sentía la presencia de algo malo, algo así bien malillo. Y pues así fue. Vaya, sin duda alguna, esta es una experiencia bastante aterradora y cualquiera que la viva en carne propia se moriría del miedo. Incluso yo no soportaría estar en esta situación. Pero sin embargo, no considero que esta forme parte de una parálisis del sueño, ya que en esta consiste en estar medio despierto y medio dormido, mientras que no puedes mover ni el más mínimo de tus músculos. Tienes razón, ya que la parálisis del sueño consiste en la inmovilidad temporal del cuerpo. Se cree que la parálisis del sueño ocurre cuando el cuerpo no puede pasar suavemente de una fase del sueño a otra, dejando a la persona atrapada en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Bueno, pues a mí me ha pasado de que cuando estaba en mi casa, en una ocasión me tuve que dormir en la sala porque pues hubo un problema en mi cuarto. Esperaba preparándome para dormir y estaba todo normal, pero estaba demasiado silencioso, pero no le tomé importancia. Hasta que me asomé que por la ventana estaba un gato maullando que se quería meter a la casa. Estaba muy, muy nervioso. Estaba literalmente arañando la ventana para entrar. No le tomé tanta importancia porque a los minutos se fue. Pero yo me dormí toda normal hasta que como a la media hora de que estaba durmiendo sentí una presencia súper extraña, se sentía todo súper tenso. No me podía dormir, o sea, me quedé despierta. Hasta que, pues, escuché cómo andaban por toda la casa. Escuchaba pisadas por todas partes, o sea, súper extraño. Y no podía ni siquiera respirar de la tensión que había en el ambiente. Yo no me podía mover y pude ver cómo enfrente de mí había una cosa, no sé, se sentía súper pesado. Y pues al lado del sillón donde yo estaba
había un ventilador. Y yo no sé realmente si fue porque ya estaba literalmente llorando, que no pude distinguir bien si era una figura o era el ventilador, pero yo podía ver exactamente el ventilador al lado, y al lado del ventilador había otra cosa. No, parecía una persona, pero muy, muy borrosa. No sé si era porque ya estaba llorando o porque pues, literalmente esa cosa estaba ahí. No me pude dormir hasta que pasara demasiado tiempo, pero yo literalmente estaba sudando en frío, estaba todo horrible, no podía ni respirar. Hasta que como a esa de las 4:30 de la mañana me pude dormir, porque salió mi hermano de su habitación y empezó a hacer ruido y movimiento, y yo fue donde pude empezar a poder respirar bien, porque me había contenido la respiración todo el tiempo, no podía respirar literalmente. Hasta que mi hermano salió de su habitación, yo pude respirar y pude dormir, pero no dormí tanto porque enseguida me levanté como a las 7, o sea, no pude dormir y tenía unas ojeras horribles. Le conté a mi mamá y mi mamá le dijo a mi abuela. Y trajeron a mi abuela a la casa y empezó a decir muchas cosas de que habían traído algo que estaba malo. No nos dijo exactamente qué, bueno, a mí no me dijo, pero a mi mamá sí. Y luego como al siguiente día trajeron agua bendita, no sé qué rayos pasó ahí, pero trajeron agua bendita y tuvieron que cambiar la sala. Y por eso tengo una sala nueva ahorita, pero en la que estaba antes estaba súper feo porque no fui la única en la que pasó eso. Porque mi hermano, que también se había quedado un día durmiendo por estar viendo una película, le pasó lo mismo. Y mi abuela empezó a decir de que ya esa cosa estaba mal y tuvieron que cambiar la sala. No sé por qué, con qué fin, pero la terminaron cambiando. Basado en tu experiencia, he notado un aspecto muy interesante y que he escuchado en la mayoría de historias que me han contado, en los cuales se menciona mucho el hecho de que ciertos espíritus tienen una gran conexión con varios objetos que se pueden encontrar en cualquier lugar de tu casa. Esa es una explicación por la cual en partes de tu hogar puede haber más concentración de energías que en otras. Por lo cual considero que es una importancia que tu abuela haya comentado el hecho de no solamente tener que bendecir el hogar con agua bendita, sino que también tener que cambiar toda tu sala con tal de que esas energías se les fueran mucho más difíciles o no volvieran, ya que debieron haber formado algún tipo de conexión en ese lugar, como haberlo dicho, casi decir que ese lugar era suyo, y al haberlo cambiado es como un límite sobre eso. De hecho, en diversas culturas a lo largo de la historia y en algunas se atribuyen explicaciones sobrenaturales o paranormales. Ahorita que lo mencionas, hay una teoría llamada el fenómeno del incubo, a la cual se le caracteriza por la aparición de un llamado ser, el cual ejerce una presión sobre el tórax, y mientras él puede realizar actos agresivos o de manipulación, el cual es acompañado de una parálisis del sueño y sensación de ahogo. De hecho, en diferentes culturas se hablan de los demonios. Por ejemplo, en la creencia popular italiana existe un demonio llamado Bufeto que se posa sobre nuestro cuerpo cuando vamos a dar el último pestañeo, tapándonos la nariz para retrasar el sueño, haciendo que sus víctimas entren en un estado de sonambulismo que les permiten mantenerse en sus pesadillas. Estas sensaciones son consideradas alucinaciones de tipo hipnagógicas, que hacen referencia a la percepción de imágenes, sonidos y olores, pero que sin embargo se producen durante un estado de adormecimiento o al inicio de un sueño. Por ello, son sensaciones táctiles, térmicas y gustativas, que no son reales, ya que no son precedidas de un estímulo. Y bueno, ahora retomando un poco de lo que dijo mi compañera Carla, quisiera hablar también de lo que es esta posible o esta explicación que es la que más se le atribuye de manera científica a la parálisis del sueño, en la cual se dice que pues todas las personas tenemos distintas fases de sueño, no simplemente llegamos a la cama, nos acostamos, nos ponemos a dormir, sino que nosotros atravesamos por distintas fases del ciclo del sueño, en las cuales hay una específica que, si no mal recuerdo, es la fase REM. Durante esta fase REM se hace lo que es la limpieza del cerebro, empieza a depurar toda esa información que logramos adquirir durante el día, tanto conversaciones como imágenes, como
cualquier cosa que hayamos visto, presenciado o vivido durante todo el día, pues empieza a eliminar esa información que no es valiosa, empieza a seleccionar solo la que nosotros podemos ocupar a largo plazo. Y es entonces donde entra la desconexión temporal de los movimientos del cuerpo, porque por ejemplo durante esta fase empezamos a soñar y estos sueños pues generalmente o van atribuidos a cosas que nuestro subconsciente nos trata de decir, como lo serían preocupaciones, como miedos, como cosas que hayamos pasado durante el día que hayan tenido cierto impacto en nosotros. Entonces, como ya mencionaba, ocurre esta desconexión temporal de los movimientos. Esta desconexión hace que nosotros no nos paremos o no hagamos todo lo que vemos en el sueño, porque ya sabemos que en un sueño todo es posible, podemos volar, saltar, gritar, correr, pero lo que hace esta desconexión es que nos impide hacer todo eso precisamente para que no nos hagamos daño, lo cual no ocurre en estas personas sonámbulas, que son estas que no desconectan sus movimientos corporales del todo y pueden pararse y hacer todo, absolutamente todo lo que estén haciendo durante su sueño, que pues como ya sabemos, pues estas personas pueden, no sé, incorporarse a su vida cotidiana, pueden incluso tratar de correr, tratar de saltar, y en algún punto se pueden llegar a hacer daño si no nos damos cuenta de ello, no nos damos cuenta de que ya están de pie y están tratando de hacer cualquier otra cosa que no sea el simple hecho de descansar, de estar sobre su cama. Y pues eso es lo que ocurre. Entonces en las personas que se levantan durante esta fase REM, lo que pasa es que todavía no despiertan por completo, y estaba leyendo eso mismo, de que al despertarse durante esta fase, pues todavía el cerebro no está consciente de que ya se levantó, porque seguimos entre esa perspectiva entre lo que sería el sueño y la vigilia, que es cuando ya nos levantamos, pero pues al no estar tan conscientes de si estamos despiertos del todo, si no estamos dormidos del todo, pues claramente nos alteramos y pues decimos, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo creo, aunque ya he vivido lo que es esta parálisis del sueño, pues yo creo que generalmente se le puede atribuir a esto, que no hay mucha más ciencia ni explicación. Y además de lo que pues pude llegar a investigar, de lo que estuvimos hablando también, puedo decir que sí hay muchas cosas científicas que nos logran explicar todo lo que es esta parálisis, como el hecho de no poder hablar, no poder moverte, porque pues lo de no poder moverte, ya lo explicamos, es una desconexión temporal de nuestros movimientos, precisamente para que no nos lleguemos a hacer daño. Pero cuando ya hablan de no poder gritar y simplemente los ojos son los que están alerta, pues uno se espanta, ¿ok? Porque obviamente te entra el miedo, porque lo primero que haces cuando te da un miedo extremo es tratar de gritar, tratar de pues ver si hay alguien más, ¿no? Pero esto no sucede cuando te despiertas en esta fase, en este periodo. Y de hecho estábamos leyendo igual con mis compañeros en ese momento, que este hecho de no poder gritar pues no es porque hay alguien impidiéndotelo gritar, sino porque simplemente también lo único que se llega a paralizar, además de tus músculos, es la laringe, impidiéndote pues obviamente que realices ciertos sonidos, impidiéndote que pues incluso hables todo lo que pasa en tu sueño, porque recordemos que también hay personas que pueden hablar durante sus sueños, hay personas que hablan dormidas, pues. Y estas personas que hablan dormidas pues son esas mismas que son sonámbulas, que no activan esa desconexión de movimientos, de sonidos, de todo eso. Entonces yo creo que es más que nada por eso, no es porque haya alguna otra cosa. Y entonces me dices, ¿por qué puedo respirar pero no puedo hablar? Eso no suena muy lógico. Lo que te digo es que no se paraliza todo tu sistema respiratorio.
ok, el diafragma sigue cumpliendo su función de comprimirse, descomprimirse para que pueda atravesar el aire, pero la única parte de ese sistema que se llega a paralizar o que deja de cumplir ciertas funciones, pues es la laringe, por donde conocemos atraviesa el aire y se producen todos estos sonidos, como lo que sería el habla o los gritos incluso. Y pues esa sería mi explicación, ¿ok? No, que pues no hay nada más que analizar, sino que simplemente hay que conocerlo, porque como ya dije, aunque yo ya he vivido, aunque ya haya sido muy frecuente para mí, no creo que tenga alguna atribución a algún ente demoníaco, sino que pues podemos explicarlo desde este lado de la ciencia, porque pues como ya dijo mi compañero, aunque se han hecho muchos estudios al respecto, pues aún sigue siendo un tema muy controversial y que pues se sigue investigando a fondo, pero sin embargo pues no hay nada más que explicarle, no hay nada más a lo cual le podemos atribuir, ¿ok? Sí, también como venimos hablando sobre eso, influyen aspectos como la privación del sueño, que es la falta del sueño adecuado, o la interrupción del sueño, que pueden aumentar el riesgo de experimentar parálisis del sueño o trastornos del sueño, que algunos de estos son como la narcolepsia o la apnea del sueño, que están asociados con un mayor riesgo de parálisis del sueño, así como factores genéticos, que existe evidencia que sugiere que la parálisis del sueño puede tener un componente genético, o factores ambientales, como algunos entornos o situaciones, como dormir boca arriba o experimentar cambios en el horario del sueño. También en algunas tradiciones de algunas culturas se puede decir que la parálisis del sueño se considera un castigo por acciones negativas, falta de respeto hacia los ancianos, violación de tabúes culturales o incumplimiento de normas sociales. También se puede creer que la parálisis del sueño puede ser una forma de disciplina espiritual o una advertencia de consecuencias futuras si no se corrigen las acciones. También se puede manifestar también como enfermedades o desequilibrios espirituales. En algunas culturas indígenas, la parálisis del sueño también se puede interpretar como una manifestación en enfermedad física, emocional o espiritual. Se cree que la parálisis del sueño puede ser causada por un desequilibrio en el cuerpo, el espíritu o la energía vital, y que es necesario realizar rituales de sanación o purificación para restaurar el equilibrio de la persona. Y esto es lo que a mí me causa tal vez mucha inquietud, ya que para mí es una respuesta muy lógica tal vez a las parálisis del sueño, ya que pues al ver o al saber esto, pues es bastante lógico que si tú le faltas el respeto o haces una mala acción, digamos, durante el día o hace mucho tiempo, que tal vez en tu cerebro, en tu inconsciente pueda hacer que lo recuerde y haga que cause esto tal vez por sentimiento de culpa o sobre algo futuro que pueda venir. Bueno, eso es lo que yo opino. Porque también yo me acuerdo de una historia que contaron que, bueno, una de mis bisabuelas me contó que tenía él ya tuvo un hijo que se llamaba Rafael, y pues él era muy malo literalmente, porque él golpeaba a la gente, porque él era muy impulsivo, o a veces le contestaba demasiado mal y cosas así. Pero hubo una vez en la que, bueno, dice mi bisabuela que él se durmió y pues todo normal, ¿no? Como todas las noches, pues pasaron y ya. Pero hubo un momento en el que él de repente empezó, digamos, como que a moverse demasiado extraño y como que empezó a decir que no y que no. Y a esto mi bisabuela se preocupó mucho, ya que pues nunca había pasado esto. Esto sí que da bastante miedo. Solo imagina que por el hecho de haberte comportado de cierta manera, seres de otro mundo terminen castigándote por tus errores. Vaya, qué aterrador. Mi experiencia con este fenómeno fue una vez en el transcurso de la madrugada, que ya estaba acostada. Había escuchado un poco de música, después ya pues me quedé dormida y en la madrugada sentí como un escalofrío
terrible en todo el cuerpo y al abrir los ojos en mi cuarto se veía una oscuridad terrible, que entré como en pánico y no podía mover el cuerpo ni podía hablar. Tenía así como una sensación de que algo estaba encima de mí, muy pesado, pero demasiado pesado, que no podía mover ni mis manos, pies, nada, ni mi cabeza. Solamente movía los ojos y sentía mucho miedo. Entonces, pues yo sentí que fue un momento tan largo que sentía que no pasaba. Y ya en eso, pues agarré valor, me levanté rápidamente de mi cama y pues me fui al cuarto de mi mamá. Me quedé ahí y ya pues desde ahí no me volví a quedar a mi cuarto, porque pues es una sensación tan fea que se siente, porque es terrorífico el no poder moverte, el querer gritar y no, que tu voz no salga, el sentir esa sensación de escalofríos en el cuerpo y que algo está tan pesado que no te deja moverte. Y pues bueno, eso es lo que me pasó a mí y se los comparto para ustedes. Pues un día, creo ya tenía como 7 u 8, pues comúnmente me enfermaba demasiado. Y en una ocasión, y en una noche en particular, pues me quedé a dormir con mis papás, por lo mismo de que pues me había dado temperatura, me sentía muy mal. Entonces yo recuerdo que pues llegué, me dormí normalmente y hazte cuenta que en eso pues, prácticamente me desperté en la noche, bueno, ya en la madrugada, y pues no sé, o sea, al final de cuentas nunca sabré, pero vi, según yo, que estaba yo ahí en medio, en una cama, y sentía como me ponían costales encima, uno tras otro, y había 2 personas o 2 seres, no sé qué eran, estaban oscuros, súper altos, y uno de ellos era el que ponía los costales a mi lado derecho, y el otro estaba al lado izquierdo, y solamente se burlaba demasiado de mí. De verdad me dio mucho miedo, y yo sentía que ya no respiraba porque era más peso, y no podía despertarme, hasta que mis papás me despertaron porque yo la verdad ya no me acuerdo, pero dicen que me estaba yo temblando y me estaba moviendo mucho, pero yo no podía, te juro que yo sentía que yo no podía levantarme, yo sentía que no podía ni hablar, no podía ni moverme, y pues hasta la fecha no sé qué pasó y nunca me ha vuelto a pasar más que esa vez. Otro de los testimonios que pudimos recopilar fue el de un chico, el cual aseguraba no poder respirar durante la parálisis del sueño. Los músculos no le respondían, quedando completamente inmóvil. No fue sino hasta que su gato le mordió el pie que pudo volver a hacer uso de su cuerpo para volver en sí mismo y salir de la parálisis temporal en la que se encontraba. Se siente una pesadez en el cuerpo que trata uno de moverse, pero no puede hacerlo. Está inmóvil, como si alguien nos aplastara, nos agarrara de todo el cuerpo, las piernas, los pies, las manos. No puede uno reaccionar, solamente con la mente decir malas palabras para que se vayan, y ya después reacciona uno, pero sobresaltado. Que estás durmiendo y de repente como que sientes que te despiertas porque algo te está oprimiendo todo tu cuerpo encima de ti. Quisieras gritar y hablar y decirles, háblenme, y no te deja respirar, no te deja menearte para nada, hasta que no pasa un buen rato, ya como que te sientes y empiezas a querer menear tus manos, tus pies, para que esa persona que sientes encima de ti se vaya. En base a mis vivencias y pláticas que he tenido con personas más grandes que yo, es que antes era muy común escuchar sobre
sobre esa situación, pero jamás científicamente. Antes todo el mundo pensaba que era realmente algo paranormal, que se te subiera el muerto. Pero pues ahora ya con tantos avances se escucha que eso es algo científico, por eso es que no le pasa a todas las personas. Y aunque yo apuesto a todas las explicaciones científicas que hay en torno a la parálisis del sueño, no puedo dejar de lado el hecho de que es sin duda una experiencia bastante aterradora, ya que alguna vez he llegado a presenciarla. Y es verdad en que concuerdo con los demás testimonios al decir que por más que trates de moverte o gritar no puedes. Simplemente hay algo que lo impide, ya sea la simple parálisis temporal de tu cuerpo o algún ente maligno que no te deja reaccionar por completo. Y si me dejan contar mi experiencia, podría hablarles de un en específico, donde desperté y efectivamente no me podía mover. Simplemente el tratar de hacerlo resultó muy doloroso y podía sentir como había alguien o algo por detrás de mí observando. Sentía su presencia y podía oír simples balbuceos que trataban de decirme algo que no lograba comprender. Sin mencionar todo el ruido de fondo que había, sonidos de carro, sirenas, alarmas, personas hablando, sonidos de envolturas también. Todo eso al mismo tiempo, mientras que por el rabillo del ojo podía ver la sombra de una persona que parecía estar pendiente de todo lo que hacía. A pesar de que se han hecho avances en la comprensión del parálisis del sueño, sigue siendo un área de estudio activa para los científicos, que buscan comprender mejor sus causas y cómo prevenirla o tratarla más efectiva sin dañar o incluso alterar esta. Y añadiendo un poco más de información de esta manera coloquial o de este tipo de leyendas urbanas que generalmente suelen surgir en torno a distintos fenómenos, yo te puedo mencionar una. Estas personas que han llegado a experimentar lo que es esta parálisis del sueño de que no se pueden mover, pues generalmente se lo atribuyen, por ejemplo aquí en México, a que realmente hay una persona, en este caso se habla de un hombre, el cual pues sí efectivamente está muerto y se postra sobre ti, se pone encima de ti, y es por eso que sientes esa pesadez, es por eso que tienes esa incapacidad de gritar, de poder pedir ayuda o cosa por el estilo, y es por eso que cuando generalmente despiertas al otro día pues tienes esa sensación de dolencia sobre el pecho, lo cual es un poco extraño porque no tendría un poco de sentido que haya algún muerto ajeno a ti que que quiera estar sobre ti, pero pues aquí no podemos llegar a descartar ningún tipo de información sin antes pues investigar un poco más a fondo de qué es de lo que se trata realmente esta parálisis. Ya viéndolo desde un punto más científico, pues claro, hay explicaciones como por ejemplo esta falta de aire, como ya lo mencioné, pues podría atribuirse también a que pues no todo tu sistema respiratorio se paraliza, sino que hay ciertas partes de este sistema las cuales quedan sin funcionamiento, como lo es la laringe, y es por eso que pues también podrías despertar con esa dolencia al otro día sobre tu pecho, que sientes que te falta el aire. Pero sí, no quita que también se le hayan dado algunas explicaciones muchísimo antes, como mi compañero lo mencionó hace unos momentos, como estas leyendas que surgieron alrededor del mundo, como fue la que mencionó de este ente demoníaco llamado Bufeto, que es el que se postra arriba de ti y justo cuando vas a empezar a dormir, cuando empiezas a oscilar entre el plano terrenal y un plano un poco más fantasioso como lo sería el sueño, que es cuando te tapa la nariz, y es por eso que pues amaneces igual con esa dolencia de que no habías estado respirando durante
ese lapso de tiempo. Pero no podemos empezar a descartar nada sin antes empezar a recopilar este tipo de información. Digo, de todas formas, ninguno de nosotros sabe que hay más allá de la muerte, y de hecho es todo lo que es el mundo de los sueños, de las pesadillas. Pues aunque muchos digamos que se trata de simples depuraciones de información, aunque digamos que son puras interpretaciones de tu subconsciente, realmente no lo sabemos, ya que pues como vimos, la mente es un poco poderosa y es muy confusa al mismo tiempo, porque en sí no sabemos de dónde pueden llegar a venir todas estas interpretaciones de la realidad, como lo serían las alucinaciones, de que tú puedes interpretar, por ejemplo, algo de una manera, mientras que para otra persona la realidad es totalmente distinta, ya que su cerebro trabaja de una forma muy diferente a la que es la tuya. Entonces, descartar información no sería una opción dentro de estos parámetros, que son tratar de trabajar con lo que es la mente, con lo que pues se le puede llegar a atribuir de una forma muy superficial, de una forma muy coloquial, a tratar de descifrarlo de una forma científica, de tratar de descartarlo, porque como ya mencionamos, tratar de trabajar con la mente es algo muy difícil, y de todas formas nosotros no sabemos qué es lo que hay más allá de la muerte. Realmente no sabemos qué es lo que hay más allá de todo esto que nos rodea. No sabemos nada al respecto, y pues como ya dije, tratar de descartar información sería muy inadecuado. Lo que sí podemos hacer es, pues quizás sí investigar, sí tratar de abrirnos un poco más a la idea de que no solo puede llegar a ser por parte de estas explicaciones sobrenaturales o paranormales, sino que también podemos empezar a confiar en la ciencia y empezar a confiar que pues ella sí nos puede explicar una parte, pero pues dejar de creer nunca sería una opción. Y bueno, eso es todo, queridos oyentes. Espero que este podcast les haya resultado bastante interesante, que les haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo episodio. Aprendí a lidiar con la parálisis del sueño cuando me tomé el tiempo de conocer al ente que la causaba. Pero una noche mi inmovilidad vino con un ardor en el pecho y una asfixia violenta. Entonces, una voz familiar susurró: «Despierta, ese no soy yo».